Hola chichis, en el post anterior sobre Saturno en Piscis ya hablamos de la importancia de este tránsito en este periodo que Saturno va a pasar en este signo, que será desde 2023 hasta 2026. En ese post anterior, en definitiva, dimos fechas y también comentamos qué efecto tendrá este tránsito en la actividad de otros planetas lentos del clima astral para ponerlo un poco en contexto y comprender cómo influirá en nuestro sentimiento de etapas, es decir, ya hablamos pues de muchas cosas clave para entender a Saturno en Piscis, ¿no? Y ahora en esta ocasión vamos a hablar de las posibles temáticas concretas que podría movilizar este largo tránsito, especialmente a nivel colectivo. Para eso vamos a basarnos en el periodo anterior en que Saturno pasó en Piscis, que fue entre enero del 94 y abril de 1996. Entre el 94 y el 96, Saturno estuvo en Piscis. En aquellos años hubo muchas noticias que podríamos vincular directamente con este tránsito de Saturno en Piscis y veremos que algunas resuenan mucho, de hecho, con asuntos que ya están empezando a ganar presencia en nuestro panorama actual. Así que en realidad vamos a desglosar en profundidad lo que podría traer este tránsito. Ya veis que este es un vídeo muy largo, la intención no es tampoco que lo escuchéis de un tirón, se puede hacer un poco pesado, pero sí que os he dejado en el vídeo esa clasificación para que podáis escuchar las partes que os interesen. Ya sabéis que en el vídeo aparecen unas cuantas fragmentaciones en la línea de reproducción, de modo que podéis ir directamente a la temática que os interese más o escucharlo todo entero, como queráis. Yo desde luego lo voy a contar todo entero, así que bueno, me podrían dar un premio también al final porque la verdad va a ser largo. Yo creo que nunca había hecho un post tan largo, pero me motiva mucho hablar de Saturno en Piscis en profundidad porque es un tránsito que creo que suele estar mal entendido, acerca del que hay muchas inquietudes, y finalmente Saturno es Saturno, ¿no? Siempre se va a expresar de una forma muy concreta, muy palpable, y vamos a hablar de hecho de algunas expresiones muy concretas que va a tener este tránsito probablemente estos años. Empezando por el primer punto, el mar. Bueno, Piscis representa el mar y con Saturno ahí podríamos escuchar muchas noticias relacionadas con fronteras marítimas, prácticas en aguas internacionales y sobre todo inquietudes relacionadas con la regulación de la pesca. En particular podría haber mucha inquietud con la sobrepesca y el agotamiento marino y tal vez se implementen nuevas regulaciones para prevenir el agotamiento del océano. Saturno en Piscis va a ser una ayuda muy bienvenida en lo que concierne a la conservación de ecosistemas marinos y especialmente podríamos esperar una mayor sensibilidad en la preservación de los cetáceos, de los grandes mamíferos acuáticos como las ballenas y delfines, donde la conservación de la vida entrará en disputa con la conservación de las tradiciones de determinados países. Eso también es Saturno en Piscis, ¿no? La conservación de algo significativo entra en colisión con la conservación de tradiciones. Eso es algo que vamos a ver en numerosas ocasiones a lo largo de este vídeo, ¿no? De un modo u otro, el ejercicio de la compasión, que es un tema pisciano, hacia otras formas de vida podría ser muy favorable en este momento para adoptar medidas mucho más respetuosas con el medio marino. Igualmente podrían desarrollarse infraestructuras marinas importantes, tal vez destinadas al aprovechamiento de las fuerzas del mar. Igualmente, las ciencias del mar, la biología marina y las ingenierías del agua podrían experimentar un importante desarrollo. También podrían desarrollarse mucho las técnicas de navegación y natación, tal vez dando lugar a algún que otro récord relacionado con eso. En 1995, por ejemplo, con Saturno en Piscis, la británica Lisa Clayton completó ella sola en su embarcación una ruta de navegación que le llevó 10 meses seguidos. No se detuvo, estuvo 10 meses seguidos navegando ella sola, ¿no? Una imagen que, por cierto, encaja mucho con el esfuerzo
esfuerzo de lo que representa Saturno en Piscis, ¿no? De probar la fuerza y el control de la técnica humana frente a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Hay desde luego algo romántico en Saturno en Piscis en este sentido de lanzarnos al laberinto del océano para descubrirnos y encontrarnos, ¿no? Saturno también rige los muros y estando en Piscis podríamos pensar en diques y en canales. Tal vez se normalice el uso de barreras para detener la contaminación del mar. Por ejemplo, barreras para frenar la dispersión de contaminantes oleosos o para atrapar los plásticos, que son cosas que ya se han inventado, que ya se han implementado, pero que aún no son tanto de uso común, ¿no? Por otro lado, el plástico mismo es un material asociado a Piscis y a Neptuno. Y con Saturno ahí podríamos ver realmente el declive final de su uso del plástico. Incluso si todavía seguimos utilizándolo, podría haber un serio declive en su uso o bien regulaciones que limiten seriamente su utilización. Saturno nunca hace las cosas de la noche a la mañana, sin embargo, y podría representar precisamente ese desafío largo en el tiempo de encontrar materiales alternativos que sirvan para suplir a esos plásticos. El tradicional vidrio, por ejemplo, podría ser verdaderamente una alternativa que encaje mucho con Saturno en Piscis. Saturno tiene que ver con el cristal, ¿no? Entonces, algo me dice que los envases de varios usos van a estar aquí para quedarse. De hecho, ya hay varias legislaciones que anticipan un poco esa posibilidad de que ahora ya vayamos al supermercado con nuestro envase de varios usos para ir reponiendo, ¿no? En vez de estar constantemente utilizando otros envases más contaminantes, ¿no? También, por supuesto, Saturno en Piscis va a traer consigo tentativas con las que gestionar de otro modo más responsable el agua potable, con periodos de sequías seguidos de periodos de inundaciones, tal vez. Quizás la disponibilidad de agua potable empiece a resultar un quebradero serio en algunas regiones. Curiosamente, la última vez que Saturno estuvo en Piscis, esto me llamó la atención, hubo varias avalanchas de nieve que fueron importantes, especialmente en Islandia y Tíbet, saltaron mucho a las noticias, porque en ese caso llegaron a tragarse alguna que otra población entera. Una imagen que desde luego encaja mucho con lo que es Saturno en Piscis, ¿no? Saturno es gélido, entonces Saturno en un signo de agua pues encaja mucho con este tema de la nieve, y Piscis siempre representa algo envolvente que se traga las cosas y que las diluye en un océano, en este caso un océano de nieve, ¿no? Entonces, bueno, mientras todavía tengamos a Urano en Tauro y Saturno en Piscis, creo que los asuntos climáticos también van a tener bastante repercusión con todo lo que puede involucrar al agua, ¿no? Yendo al segundo punto, la migración. Obviamente la migración va a ser un gran tema con Saturno en Piscis. Llega el tiempo de tomarse en serio los viajes o al menos de hacer de ellos un modo de vida. Será posiblemente la consolidación del nomadismo para muchas personas, por no decir de algunas generaciones, ¿no? Será el tiempo de ingeniárselas para viajar barato y desde luego también habrá muchas personas dispuestas a trasladarse a vivir al extranjero a la búsqueda de una mejor vida. Igualmente, si habíamos llevado un estilo de vida nómada en años previos, también podríamos sentir en este momento que ya hemos tenido suficiente o que ya llegamos a un cierre natural de esa etapa más viajera. Sea como fuere, los viajes y las estancias en el extranjero van a ser un tema súper importante estos años, que incluso podrían llevar a modificar de algún modo la regulación o los convenios entre estados y este tipo de cosas, ¿no? Curiosamente, en enero de 1995, con Saturno en Piscis, una persona llamada Valery Polyakov, no sé si lo he pronunciado bien, batió el récord de tiempo que un ser humano pasó en el espacio tras pasar más de 366 días en la estación espacial. Es otro tipo de océano, el universo, pero es interesante cómo Saturno en Piscis, que se relaciona con viajar lejos y establecerse lejos en el extranjero, también podría llevarnos a implementar formas de empezar a establecernos en un lugar diferente a la Tierra. Parece un tema de ciencia ficción, pero con Plutón en Acuario, mientras tanto, no me extrañaría que Saturno en Piscis también fuera por ahí, ¿no? Esos asentamientos humanos fuera del planeta Tierra.
Por otro lado, no se pueden poner puertas al mar y esa es una dificultad propia de Saturno en Piscis que estaremos sorteando estos años, ¿no? Piscis representa de una forma como más terrestre, ¿no? El flujo incesante de movimiento que todo lo conecta y en ese universo pisciano una línea divisoria en el mapa significa más bien poco. En este tiempo, uno de los temas más importantes y complejos va a ser la gestión de la migración por parte de los estados. Habrá posiciones políticas de todos los colores ante este tema, pero está claro que va a ser un importante desafío a resolver. Y claro, las emociones van a jugar un rol muy importante en las posiciones enrocadas que puedan surgir ante este tema de la migración, ¿no? Lamentablemente, no es un tema pues que todo el mundo esté dispuesta a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Es posible que veamos cómo ciertos personajes se revuelcan en sus sillones ante la perspectiva de abrir la muralla de su país y cómo esgrimirán el argumento de que tienen que defender su cultura y sus tradiciones frente a esa invasión alien. Lamentablemente, la noción de pureza tan afín a Saturno en Piscis estará bastante cerca de la xenofobia una vez más. Tenemos surtidos ejemplos de otros tránsitos de Saturno en Piscis que van en esa dirección, así que podríamos ver más discursos de criminalización de las personas migrantes en los que se les atribuye la responsabilidad de un montón de males sociales, casi haciendo de esas personas migrantes un chivo expiatorio de otros problemas transversales de un país, ¿no? Alternativamente, claramente, pues otro sector de la sociedad podría aprovechar muy bien estos años de Saturno en Piscis para asentar las bases de una respuesta social comprometida con todas esas personas que habían estado esperando a los márgenes, ¿no? Sería el momento especialmente de que unos estados asuman responsabilidades históricas respecto a las carencias que tienen otros, por ejemplo, ¿no? De hecho, muchas personas que se ven obligadas a migrar parten de países que han sido víctimas también de muchos años de colonialismo o de explotación extranjera, ¿no? Y eso también es algo a tener en cuenta. Es decir, ahora con Saturno en Piscis podríamos preguntarnos si es nuestro sistema una fábrica constante de personas desubicadas que se ven obligadas a abandonar su hogar para lanzarse a una vida nómada, a una vida incierta, ¿no? Nadie abandona su casa por gusto de esa manera, ¿no? De esa manera que pone en peligro su vida, etcétera. Entonces, bueno, este va a ser un tema a trabajar también estos años, ¿no? Yendo al tercer tema del que quería hablaros es el intercambio internacional. La última vez que Saturno estuvo en Piscis, en 1995, se creó la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que vino a sustituir a la vieja GATT, que eran las siglas de el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Entonces, bueno, vino la OMC, ¿no? También se fundaron, por cierto, en aquella época diferentes plataformas y organizaciones de cooperación internacional, dependiendo también pues, de diferentes países que querían agruparse, ¿no? Todas esas organizaciones pasan ahora por su retorno de Saturno y les llega el momento de la verdad. Ahora habrá que preguntarse si han sido organizaciones útiles, si han favorecido el progreso, si han garantizado la seguridad del intercambio o qué consecuencias sociales han tenido sus regulaciones en las diferentes áreas geográficas, ¿no? Y es que el comercio internacional y las reglas del intercambio de bienes entre diferentes países encajan totalmente con el espíritu de Saturno en Piscis. Claro que, como vemos, cuando pensamos en la OMC, por ejemplo, las reglas del comercio internacional no suelen ser para nada igualitarias ni tienen muy en mente el bien común, mucho menos son regulaciones simpáticas o solidarias, ¿no? Tal vez en esta ocasión podamos revisar las consecuencias reales que ha tenido la regulación del comercio de los últimos 30 años. Ahora experimentamos un retorno de Saturno en este sentido. Y una cosa está segura, y es que con Saturno en Piscis la tendencia es a que las importaciones y exportaciones sean sometidas a nuevas reglas y a nuevos procedimientos, tal vez más burocráticos, ¿no? Tal vez también se restrinja la entrada de determinados productos en ciertos países también, cosa que no me extrañaría nada, ¿no? Por otro lado, es muy curioso
que la última vez que Saturno estuvo en Piscis se asentaron las bases de otro tipo completamente distinto de comercio exterior. De hecho, en julio de 1994 se fundó Amazon y en septiembre de 1995, un poquito después, se fundó eBay. Ambas plataformas, Amazon e eBay, modificaron radicalmente en su momento nuestra forma de entender las compras y también nuestra forma de acceder a compras que procedían, digamos, a productos que procedían de otros países, ¿no? En particular, Amazon, que tiene un modelo mucho más centralizado que eBay, ha experimentado un impresionante crecimiento desde el periodo de pandemia. Veremos qué tal le trata a Amazon su retorno de Saturno y qué responsabilidades le toca asumir de una vez por todas. En particular, es posible que tenga que asumir el pago de impuestos de otra manera y modificar las condiciones de sus trabajadoras y trabajadores para ajustarlas al derecho laboral de cada país. El tema de la contaminación que genera Amazon también podría ser central. De una u otra forma, a Amazon le llega su retorno y de fondo ahí hay una cuestión y es ¿a quién sirve esta plataforma Amazon, ¿no? De hecho, ya se ha visto que tiene también un impacto muy negativo en las economías locales, en detrimento de las tiendas locales, ¿no? Y de alguna forma altera muchísimo también pues cómo funciona el consumo minorista dentro de las ciudades, etcétera. Entonces, bueno, digamos que este modelo Amazon o este modelo eBay llega a su retorno de Saturno ahora. Eso es un tema crucial también de estos próximos años, ¿no? Yendo al cuarto punto del que quería hablaros, disputas fronterizas. Pues claro, digamos que no solo las personas y las cosas bailan por encima de las fronteras, también la abstracta idea de poseer el territorio sobrevuela los márgenes de los mapas. Es por eso que Saturno en Piscis puede venir acompañado de una disolución de los viejos lindes del territorio, generando confusión y disputas que en ocasiones pueden tener también largas consecuencias, ¿no? La última vez que Saturno estuvo en Piscis se dio curiosamente una breve guerra que me llamó la atención, que fue la breve guerra del Cenepa, en la que los gobiernos de Perú y Ecuador se disputaron territorios fronterizos. Por suerte, no fue una guerra que tuviera un gran desarrollo. Sin embargo, en aquellos años también sonó muchísimo la disputa de Israel y Jordania, con el tema palestino bien sangrante. Seguramente veamos resurgir toda una serie de disputas con estos temas, especialmente vinculados con fronteras, e incluso también a pequeña escala, ¿no? Incluso en un vecindario. Es decir, esto de Saturno en Piscis me hace recordar, por ejemplo, en el pueblo de mi abuela. Mi abuela era agricultora, ¿no? Y en el pueblo solían delimitar los terrenitos de cada una en el pueblo de una forma bastante intuitiva, ¿no? Es decir, de esta piedra a aquella es el huerto de la tía no sé quién y de esta piedra a la otra el huerto de la prima tal, ¿no? Sobra decir que esas rocas que se utilizaban para marcar las lindes de los huertos rodaban con una sospechosa frecuencia, centímetro en adelante, centímetro atrás, ¿no? Saturno rige las piedras, Saturno en Piscis son piedras que se mueven, digamos, o fronteras que se mueven, ¿no? Y con Saturno en Piscis veremos también una vez más el ridículo que hacemos las personas pretendiendo poseer el mundo, ¿no? Y esto aplica tanto a asuntos de geopolítica como a asuntos más pequeños, ¿no? Yendo al quinto punto, también desastres humanitarios y triunfo de derechos sociales. Algo que me llamó mucho la atención de las noticias destacadas de la última vez que Saturno estuvo en Piscis, entre el 94 y el 96, fue el gran número de accidentes aéreos que se reportaron. No sabemos si realmente es que hubo más accidentes esos años o si tal vez fue que recibieron por algún motivo más cobertura mediática, pero algunos resonaban mucho con lo que podría ser Saturno en Piscis. Por ejemplo, hubo accidentes de aviones que impactaron contra montañas o colinas y varios siniestros en los que fallecieron cientos de personas con una sola persona superviviente. Es decir, hubo muchas historias de película tremendas y algunas de ellas con grandes repercusiones a largo plazo, ¿no? Es el caso de un misil
que derribó a un avión oficial en Ruanda, falleciendo el presidente del país. Este suceso se tomó como excusa para iniciar uno de los mayores genocidios de la historia moderna, el genocidio de Ruanda, que comenzó en abril de 1994 con Saturno en Piscis. Meses después del inicio de esta masacre, la Cruz Roja ya había reportado el asesinato de cientos de miles de personas pertenecientes al grupo étnico de los Tutsi. Claro, Saturno en Piscis puede suponer eventos históricos de gran magnitud que afectan a grandes masas de personas y en particular a grandes grupos de gente que se identifican entre sí por algún atributo particular. Saturno en Piscis representa roles definidos que quedan instalados en la memoria colectiva. Por ejemplo, alguien juega el rol de víctima, alguien juega el rol de salvadora y en virtud de esas etiquetas se vuelcan las circunstancias hacia ciertos cauces, a veces nefastos y a veces iluminadores. La última vez que estuvo Saturno en Piscis, por ejemplo, se llevó a cabo un complejo proceso de desarme iraquí, a pesar de que igualmente hubo una gran escalada de ataques terroristas en la región de Oriente Medio. Era la temporada en que resultaba peligroso viajar a Egipto, por ejemplo. También en esa época acabó la guerra de Angola, es decir, también puede ser el final de algún tema que tiene una repercusión histórica importante para todo un grupo de personas, ¿no? De un modo u otro, los conflictos diplomáticos, políticos y humanos que quedaron pendientes de resolver en los 30 años previos se airean y reorientan cuando Saturno está en Piscis. Es un momento para hacerse cargo de asuntos pendientes. Uno de los ejemplos más bellos e inspiradores de esta tendencia es el de Sudáfrica. La última vez que Saturno estuvo en Piscis, en 1994, se celebraron elecciones libres en Sudáfrica, por fin, poniendo fin a un fin institucional, sobre todo, porque luego a nivel social todo eso tiene repercusiones, ¿no? Pero ya estas elecciones del 94 pusieron un fin institucional al apartheid de Sudáfrica, que cambiaría para siempre la historia del país. En estas elecciones, famosamente, y tras haber pasado todo un ciclo de Saturno en prisión, 27 años, Nelson Mandela ganó la presidencia del país, convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, con Saturno en Piscis. Bueno, como vemos, Saturno en Piscis suele dar lugar a grandes figuras populares que son tomadas posteriormente como una referencia humana e inspiradora. Son personajes que pasan a la historia por haber marcado la diferencia en la vida de grandes grupos de personas. Vamos a ver quién es nuestra Nelson Mandela del momento en estos años del 2023 al 2026. Emergerá posiblemente alguna figura interesante, porque también ahora vamos a tener, por cierto, al nodo norte en Aries. Y creo que esto habla de nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos con una gran popularidad. Creo que eso es, digamos, ya un hecho, ¿no? De 2023 a 2026. Vamos a ver quién aparece, ¿no? De un modo u otro, este será un periodo de tiempo para asumir también responsabilidades altruistas, comprometernos con alguna causa que resuene con nuestra sensibilidad o incluso determinar límites saludables que sirvan para remediar costumbres y tradiciones que rebasen el respeto. En particular, esto podría ser súper relevante a la hora de plantear límites saludables en temas de interdependencias y cuidados también. Pero bueno, en cualquier caso, en este momento, Saturno nos va a preguntar qué rol jugamos dentro de la sensibilidad colectiva. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la salvadora? ¿La gurú? ¿La musa? ¿La visionaria? ¿Quién es el chivo expiatorio que carga con la culpa de todo un grupo de personas? ¿O quién asume el rol de tender puentes entre grupos de gente que siempre habían estado separados? En este momento vamos a necesitar adjudicar esos roles a personas de carne y hueso que representen esas grandes emociones colectivas. Así que escojamos bien a esas personas en las que depositamos nuestra inspiración y nuestra fe. El sexto punto del que quería hablaros, la memoria histórica, naturalmente. Gran tema de Saturno en Piscis. Cuando Saturno llega al final del zodiaco y pasa unos añitos en Piscis, nos lleva a revisar todo eso que había quedado pendiente para repararlo en todo lo posible. Y es que mientras Saturno rige la historia, el paso del tiempo y la narración de los libros oficiales,
Piscis rige la memoria sensible de las poblaciones, el imaginario colectivo y los grandes asuntos que siguen vivos tras muchos años en el corazón de la gente, como pueden ser las nostalgias, las pérdidas irreparables o el dolor de lo que sucedió a nuestras antepasadas. Es por eso que el tránsito de Saturno en Piscis es una ocasión muy propicia para hacer justicia a la memoria histórica, para recordar y poner nombre y rostro a las víctimas de esas atrocidades pasadas. Piscis es el signo de los márgenes y Saturno el regente de los huesos también, y nos recuerda que no podemos pasar página mientras los huesos de nuestras abuelas y abuelos sigan enterrados en las cunetas. Saturno en Piscis crea el escenario y la ocasión perfecta para pedir perdón oficial por los crímenes políticos y por las políticas criminales del pasado. El daño no se repara, pero sí se repara la dignidad de quienes lo sufrieron y también su memoria. Y pedir perdón, aunque sea un gesto simbólico, puede ayudar a hacer las paces con las heridas que siempre deja la historia. Curiosamente, la última ocasión que Saturno estuvo en Piscis se extraditó a varios nazis que habían evadido la justicia. Igualmente, en marzo de 1994, con Saturno en Piscis, la peli de La lista de Schindler, que seguramente habréis visto, es muy famosa, es de Spielberg, ganó 7 premios Oscar. Claramente era una historia que debía ser contada, y una historia que estábamos ya a nivel social preparadísimas para escuchar, que a nivel colectivo se necesitaba revisitar en ese preciso momento, ¿no? Hablando también de memoria e historia, también en 1994 se anunció el descubrimiento en Etiopía del primer esqueleto completo de un homínido, un Australopithecus afarensis, que es un homínido que ayudó también a completar el puzzle de nuestros orígenes. Y en este sentido no me extrañaría nada tampoco que salieran a la luz restos óseos de nuestras antepasadas y antepasados homínidos, ¿no? Que nos permitieran reconstruir de algún modo nuestro origen, que aún permanece en cierto modo como un misterio, ¿no? El séptimo punto del que quería hablaros obviamente es de Rusia, ¿no? Rusia y su relación con el territorio europeo. Como vimos en el post anterior, el ciclo de Saturno y Neptuno tiene muchísima repercusión en la historia de Rusia. La última vez que Saturno y Neptuno se unieron fue en Capricornio, fue en 1989. Y en aquel entonces la caída del muro de Berlín marcó un antes y un después. Curiosamente fue luego, cuando Saturno entró en Piscis, cuando empezaron a darse también repercusiones mayores de todo este proceso de cambio, ¿no? Digamos que con la desintegración de la URSS, que siguió a la caída del muro de Berlín, se dieron también cruentas guerras en los Balcanes, que fueron el foco de la atención mediática internacional durante esos años en que Saturno estuvo en Piscis por última vez. En particular, en 1995, la guerra de Bosnia alcanzó un punto de intensidad muy definitorio. En julio de ese mismo año, las tropas serbias asesinaron a más de 8.000 civiles bosnias, contando entre ellas ancianas y niñas. Seguidamente, entre agosto y septiembre, la OTAN emprende una ofensiva en territorio bosnio y en diciembre se llega a firmar la paz. Mientras tanto, en Naciones Unidas se desarrollan juicios por crímenes contra la humanidad, precisamente por esas guerras de los Balcanes. Bueno, el actual tránsito de Saturno en Piscis comienza con los ojos puestos en Ucrania. Y no sería descabellado hacer un paralelismo con las historias de esa misma zona de Europa del Este 3 décadas atrás, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que la OTAN se debate constantemente ahora si pasar a una estrategia ofensiva para dar fin a la guerra de Ucrania o mantenerse en estado defensivo, de no intervención. Vamos a tener que esperar para ver, pero lo que está claro es que la última ocasión en que Saturno estuvo en Piscis hubo muchísimo movimiento militar, bélico en esa zona de Europa del Este, y ahora que Saturno regresa a Piscis una vez más, nuevamente es algo muy sensible que está ocurriendo y que está marcando también el sentimiento de época, ¿no? Algo muy curioso también del último tránsito de Saturno en Piscis es que ya a mediados de 1994 se desmilitariza Berlín. Las tropas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña abandonan la ciudad y posteriormente también la abandonan las tropas rusas. Poco después, las tropas rusas abandonan también Estonia y Latvia, acabando con las trazas de ocupación soviética en el este de Europa.
Curioso, ¿no? Cómo coincide también toda esta preocupación que está habiendo ahora con todo lo que se movía en aquella etapa. A pesar de que las tensiones no cesan inmediatamente y sin más en aquel momento, al final de este tránsito de Saturno por Piscis, en 1996, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo billonario de 10 billones y pico, creo recordar, a Rusia en aquel momento para plantear una ambiciosa reforma económica en el país que equiparara de algún modo las infraestructuras y todo lo demás al resto del mundo, ¿no? Este antecedente podría resonar con el desarrollo que podrían tomar las cosas ahora, tal vez, ¿no? Aquí hay que recordar, obviamente, que la astrología baraja siempre hipótesis e hilos de posibilidades y nos va a corresponder vivir a tiempo real para saber hacia dónde se encaminarán las cosas finalmente, ¿no? Es decir, hay que tener respeto también pues a esa libertad que también va haciendo que se desarrolle la historia, ¿no? Pero desde luego hace bastante sentido que la guerra de Ucrania marque un antes y un después en la soberanía o incluso en la forma de organización interna rusa en su estructura estatal después de esta larga agonía de estancamientos, privaciones, represión que está teniendo la población allí incluso, ¿no? Curiosamente, por cierto, las personas nacidas en 1988, 1989 y 1990 tenemos en nuestra carta natal la conjunción de Saturno, Urano y Neptuno en Capricornio, que se asocia a todo este tema del comienzo del colapso de la URSS, etc. Y por tanto son temas que podrían resonar bastante con las personas de esta generación, ¿no? Tal vez este tránsito de Saturno en Piscis tenga un especial significado para estas personas nacidas entre el 88 y el 90. Porque podría ser pues, especialmente relevante a nivel de sueños y estilo de vida, profesión, responsabilidades, etcétera, ¿no? Sería un momento para resolver esos asuntos pendientes a nivel social, económico o profesional de toda esta generación también, ¿no? Yendo al siguiente punto es la política. Naturalmente, Saturno representa las instituciones, las políticas públicas y las organizaciones sociales y por tanto cualquier tránsito de Saturno va a tener repercusión en la dirección que toman estos asuntos. Así que bueno, aquí voy a dar simplemente algunas pinceladas más o menos sueltas, más o menos anecdóticas de historias que podrían regresar ahora. Naturalmente hay mucho de lo que ocurrió a nivel político la última vez que Saturno pasó por Piscis, ¿no? Pero os cuento las cosas que más me han llamado la atención. La última vez que Saturno estuvo en Piscis, el dictador de Corea del Norte murió de un infarto. Sabemos que el actual dictador de Corea del Norte ha venido teniendo problemas de salud. Tal vez escuchemos algo de esto, ¿no? Tal vez sea la oportunidad para este país de dar un giro a la larga represión que han venido sufriendo, ¿no? Todo habrá que verse, ¿no? Además, también en 1995, una serie de testeos de misiles en aguas taiwanesas conducen a una crisis muy importante en las relaciones entre China y Taiwán, con una tensión muy fuerte. Ahora veremos de nuevo seguramente un despertar de estas históricas tensiones entre China y Taiwán, que al fin y al cabo ya han estado como despertando también recientemente, ¿no? Podríamos ver más un incremento de esta tensión entre China y Taiwán. También en 1995 ocurre que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció la restauración de sus relaciones con Vietnam tras 20 años de la nefasta guerra de Vietnam, lo que sugiere que también podría haber alguna que otra tentativa de paz en recientes conflictos diplomáticos por parte de Estados Unidos. Vamos a ver, ¿no? Por otro lado, con el último tránsito de Saturno en Piscis también ocurrió algo curioso y es que por una negligencia gubernamental el peso mexicano sufrió una importante devaluación, generando una crisis económica que afectó a varias economías latinoamericanas con el consecuente rescate estadounidense y el coste que supuso. No tiene por qué suceder algo igual en esta ocasión, pero el hecho de que Urano continúe en Tauro, que es un signo relacionado con la economía, podría dar también lugar a alguna que otra oscilación de divisas locales, ¿no? Así que habrá que tener un poco de cuidado con quién nos gobierna, ¿no? Digamos, y qué decisiones toma.
La última vez que Saturno estuvo en Piscis también hubo varios países que ingresaron en la Unión Europea por motu propio. La Unión Europea salió súper fortalecida con este tránsito de Saturno en Piscis y de hecho en 1995 la Unión acordó crear el euro como moneda única. En realidad es algo que se implementaría después, ¿no? Se implementaría pues varios años más tarde, pero el espíritu que motivó la creación del euro va a tener ahora su retorno de Saturno y creo que también será un momento en que muchas personas empezarán a plantearse qué impacto real ha tenido este invento del euro en los diferentes territorios europeos y también está ahí esa pregunta de si el euro es verdaderamente sostenible o si realmente la gestión económica dentro de la Unión Europea es algo sostenible, ¿no? En este sentido, creo que también podría haber muchos países que intentaran de algún modo barrer para casa, un poco en el sentido Brexit, a pesar de que eso pues también fue un poco desastroso, ¿no? De hecho, me llamó la atención también que en 1994, con Saturno en Piscis, se inauguró el Eurotúnel, que si no lo sabéis, es un túnel que conecta el continente europeo con Gran Bretaña, que favoreció muchísimo el contacto comercial, incluso el turismo, ¿no? Entre Francia y Gran Bretaña. Y bueno, fue como una especie de avance en esa conexión con las Islas Británicas. Claro, ahora mismo Reino Unido acaba de hacer todo este Brexit y bueno, están lidiando todavía con las consecuencias serias que está teniendo esto, ¿no? Pero yo me pregunto si tomando como antecedente este Eurotúnel, si tal vez ahora con Saturno en Piscis veamos alguna tentativa de reconstruir esas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tras todo este desastre del Brexit, ¿no? Por último, ya es algo como más local, en las elecciones españolas de 1996, con Saturno en Piscis, Aznar ganó la presidencia en España, poniendo fin a muchos años, 15 años creo recordar, de socialismo en el país e inaugurando una larga época de ladrillo y corrupción. El gobierno de Aznar fue uno de los declaradamente pues, más corruptos de la historia de España. Fue un momento que, digamos, causó muchos estragos posteriores, ¿no? Y que tuvo largas repercusiones en crisis económicas posteriores y demás. Y bueno, yo diría que con este antecedente al PP podría llegarle, al Partido Popular, ¿no? Que es el partido de la derecha en España, podría llegarle el momento de verdaderamente responder por su conocida historia de trapicheo ilegal, pero también podría resultar, curiosamente, que llegaran igualmente impunemente al poder en las elecciones, ¿no? Así que bueno, habrá que ver. Como ya habíamos hablado en el post anterior, también suele suceder muchas veces que con Saturno y Neptuno unidos, hay puntos de inflexión también en todo lo que tiene que ver con políticas sociales o socialismo y demás. Entonces, digamos que esto también estará un poco a la orden del día, ¿no? Y aquí pasamos al noveno punto, que son las drogas y el crimen organizado. Bueno, Saturno en Piscis nos remite a instituciones penitenciarias con sus barrotes, vallas y muros, espacios estrechos, tristes y oscuros donde se aísla a ciertas personas de la sociedad. Cada vez que Saturno transita por Piscis es una oportunidad de oro para revisar cómo planteamos socialmente las prisiones, el derecho penal y las condiciones de vida dentro de esas infraestructuras carcelarias. Pero Saturno en Piscis también representa al crimen organizado que logra con mil ardides eludir a la justicia, un sistema criminal altamente organizado que logra funcionar de forma segura y longeva en el tiempo, sin molestia, ¿no? Digamos que con total impunidad. Saturno en Piscis es la peli del Padrino, totalmente, es una jerarquía de delincuentes, vamos a decir, que están organizados, pero también sería la mafia real que se cuece en los márgenes de las instituciones, ¿no? De hecho, la última vez que Saturno estuvo en Piscis, en 1994, Silvio Berlusconi ganó las elecciones italianas. Berlusconi, por cierto, como dueño de canales de televisión y demás, contaba con un amplio control mediático que encaja súper bien con lo que es el tránsito de Saturno en Piscis con el que llegó a la presidencia, ¿no? Ese control mediático y también esa llegada a la presidencia, digamos que encajan mucho con ese Saturno en Piscis, ¿no? Años más tarde, como es sabido, Berlusconi sería investigado por
sus supuestas relaciones con la mafia. Pero eso no es todo, y es que mientras, en 1995, también con Saturno en Piscis, se llevó a cabo un juicio contra Giulio Andreotti, que fue también primer ministro italiano antes, también pues, fue juzgado por su supuesta conexión con la mafia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Saturno en Piscis puede también traer a colación historias de ese lado B de las instituciones oficiales, ¿no? Igualmente también en 1995 la policía colombiana detuvo a varios dirigentes del cártel de Cali, mientras en el mismo año tuvo también lugar una movilización de campesinas y campesinos en protesta por la orden del gobierno colombiano de acabar con los cultivos no autorizados de coca. Es decir, una vez más tenemos a Saturno en Piscis representando esas drogas que son tradición, que son parte de la tradición popular, como es la coca en esa zona, ¿no? Pero también esas drogas que se mueven al margen del sistema, ¿no? Y bueno, claramente las adicciones y los estupefacientes, así como los canales por los que estos circulan, serán estudiados con más rigor durante el tránsito de Saturno en Piscis. Probablemente haya pues toda una voluntad de prevenir este tipo de asuntos con campañas pues que intenten prevenir, por ejemplo, el tabaquismo, temas así, vamos a verlos segurísimo, ¿no? Yendo al 10º punto, aquí tratamos sobre la farmacia, la bioética y las ciencias de la salud, un tema súper importante con este tránsito. Con Saturno en Piscis sería de esperar la emergencia de nuevas regulaciones de ciertos principios activos utilizados en farmacia. Tal vez se normalice la utilización de ciertos medicamentos y se limite el uso de otros. Medicamentos que habían estado normalizados podrían experimentar prohibiciones o trabas o incluso medicamentos que hasta el momento se habían visto con recelo podrían normalizarse o emplearse de una forma más común. Desde luego, este tránsito favorece un importante progreso en el tratamiento farmacológico de diversas enfermedades y especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas que encajan bastante con lo que podría ser Saturno en relación a Neptuno, ¿no? En particular, el tratamiento del Alzheimer vinculado tanto a Saturno, que representa personas mayores, como a Piscis, que representa temas de memoria y dependencia, el tratamiento del Alzheimer podría experimentar un gran desarrollo. Podría haber importantes avances en la ciencia de las emociones también, y en particular importantes avances en el tratamiento de la depresión o una discusión social mucho más honesta sobre el suicidio y la prevención y el apoyo para prevenir el suicidio. Al fin y al cabo, Saturno va a estar en Piscis mientras Plutón recorre Acuario. Y podríamos esperar que las ciencias de la mente, la neurología, la psicología y en definitiva la salud mental experimenten progresos muy consistentes estos años. Además, también la gestión de hospitales, centros de salud, centros psiquiátricos, conventos, prisiones y otras instituciones donde convivan por un tiempo cierto grupo de personas, la gestión de este tipo de instituciones va a ser un desafío. Si os dedicáis a las ciencias de la salud, sería de esperar que haya un incremento de trabajo durante este tiempo, posiblemente debido a la escasez de personal especializado. Al fin y al cabo, Saturno en Piscis suena mucho también a una carestía, ¿no?, de especialistas, a especialistas de la medicina que se jubilan o que deciden migrar a otros países que ofrezcan mejores condiciones. Entonces, bueno, digamos que puede haber una sobrecarga en la gente que quede, ¿no? Obviamente, también la austeridad en los sistemas públicos de salud y la congelación de presupuestos, de salarios o el estancamiento burocrático también podrían ser problemas comunes durante estos años. Por otro lado, los países que todavía no cuenten con un sistema público de salud podrían aprovechar este tránsito para asentar las bases necesarias para la creación de un sistema de salud pública, ¿no? Igualmente, también habría tendencia a trabajar los misterios humanos como la ciencia de la vida y la existencia. Saturno en Piscis nos lleva a la imagen de una persona que trata de tomar con alfileres algunas certezas y verdades frente a un infinito océano de preguntas, y esto puede llevar a definir cosas que hasta el momento eran confusas o a expandir las fronteras del conocimiento, pero siempre con la sensación de que queda algo grande por descubrir. Aún así, la ambiciosa investigación de misterios
aspectos que caracteriza a este tránsito podría tomar formas muy concretas que supongan verdaderos avances. Por ejemplo, la regulación y el control hormonal, la prolongación de la fertilidad más allá de la edad biológica natural, la gestación humana, la obstetricia y los partos, en definitiva, podrían ser áreas clave de avance y de estudio, tienen que ver muchísimo con Piscis, ¿no? Pero también áreas de discusión social y de sensibilización, digamos. Saturno en Piscis podría llevar la atención social hacia las condiciones sociales que limitan o bloquean la reproducción o incluso la adopción de niños y niñas en situación de orfandad, ¿no? Digamos que ante la baja natalidad y el envejecimiento de la población, al que también podría referirse Saturno en Piscis, un sector importante de la sociedad podría apostar por intentar resolver esas dificultades económicas o esa falta de apoyos o esa falta de políticas públicas que favorezcan que las personas que lo deseen puedan llegar a ser madres o padres, ¿no? Pero desgraciadamente otros sectores también podrían insistir una vez más a lo bruto, ¿no? En restringir el derecho al aborto o regresar también a políticas pues decimonónicas, ¿no? En este sentido. Del mismo modo, también un tema importante será la regulación de los estudios genéticos, que es otro tema que creo que está muy relacionado con Saturno en Piscis, dando lugar, por ejemplo, a restricciones, normas o debates éticos al respecto, ¿no? Curiosamente, en 1995, con Saturno en Piscis, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo de la Bioética, que actuaría a partir de ese momento como un marco para la investigación médica y científica en esa línea. Pero claro, las cosas no quedan ahí. En mayo de 1994, la última vez que Saturno estuvo en Piscis, la FDA aprobó como seguro y apto para el consumo humano a un tomate genéticamente modificado, convirtiéndose en el primer producto genéticamente modificado destinado a la alimentación humana. De modo que sí, Saturno en Piscis es responsable de los tomates sin sabor. Pero las cosas van más allá, ¿no? Y es que en 1996, también con Saturno en Piscis, en la Unión Europea se prohibió el consumo de productos vacunos procedentes del Reino Unido, ante los primeros indicios de que tenían un efecto negativo en la salud al ser consumidos por seres humanos. Si recordáis, el tema de las vacas locas surgió tras alimentar sistemáticamente a las vacas con pienso que contenía proteína animal. Tras comprobar que eso no funcionaba, que no era buena idea, se emprendió la búsqueda de otra fuente proteica abundante y efectiva para sostener toda esa parafernalia de la ganadería industrial, ¿no? Y esto fue lo que dio lugar a los extensos y gigantescos monocultivos de soja. Entonces, como vemos, con el tránsito de Saturno en Piscis, el último tránsito de Saturno en Piscis, nuestro universo alimentario cambió repentinamente, ¿no? Empezamos a comer transgénicos, empezamos a comer verduras genéticamente modificadas. Entonces, bueno, digamos que algo de esto podría también ser revisado ahora, ¿no? Con el tránsito de Saturno que tenemos ahora estaremos viendo las consecuencias de esa lógica alimentaria y seguramente necesitemos replantear de forma importante qué comemos y de dónde viene, ¿no? Yo no sé si la carne artificial finalmente cuajará, pero con Urano en Tauro y Saturno en Piscis, comer carne y productos de origen vegetal de esta índole, ¿no? Puede revelarse insostenible. Es decir, una vez más, con Saturno en Piscis, el problema para progresar en esta situación es la resistencia de muchas personas a perder tradiciones y costumbres que quieren conservar, en realidad por motivos más emocionales y viscerales o culturales, identitarios, más que por motivos que puedan argumentarse desde la lógica, ¿no? Porque incluso desde un punto de vista de la salud, comer carne no es algo beneficioso, ¿no? Yo sé que esto es un tema muy controvertido, pero en principio con Urano en Tauro y Saturno en Piscis, este tema de la ganadería industrial es algo que seguramente pase a revisión profunda, igual que también todo el tema de los transgénicos, ¿no? En cualquier caso, bueno, yendo al punto 11, no todo es tanta seriedad, ¿no? Saturno en Piscis también tiene que ver con el entretenimiento, con las modas, la música, el cine, la tele y los videojuegos. Piscis es entretenimiento.
Y si es inmersivo y nos hace olvidar a la realidad, mejor que mejor. De ahí que rija todas esas expresiones artísticas y creativas basadas en la ilusión de otros mundos, ¿no? Cada vez que Saturno pasa por Piscis, como veréis, hay avances sustanciales en nuestra forma de evadirnos de la realidad. Por ejemplo, a nivel de videojuegos, en 1994, con el último tránsito de Saturno por Piscis, murió William Higginbotham, no sé si lo he dicho bien, probablemente no, que fue el creador del primer videojuego de la historia que se titulaba Tennis for Two, que es bastante famoso, bastante sencillo y seguro que habéis jugado, aunque no lo sepáis, ¿no? Con ello, el mundo de los videojuegos, con el fallecimiento de este creador del primer videojuego de la historia, pues con esto, pues el mundo de los videojuegos pasó simbólicamente a otra fase de su historia. El mismo año, además, en Estados Unidos se crea por primera vez un sistema de clasificación de videojuegos, lo que da cuenta de la gran abundancia y diversidad que había ya en este universo. Y el mismo año en Japón se lanza la primera PlayStation. PlayStation va a vivir su primer retorno de Saturno. Tiene Saturno en Piscis, ¿no? Esto supuso un antes y un después en el universo del videojuego, por cierto, en aquel momento, ¿no? La PlayStation fue el comienzo de otra lógica con la que empezaban a vivirse los videojuegos. Así que ahora también podríamos ver algún tipo de pues implementación, ¿no? De pues otro paso más allá en todo este mundo inmersivo del entretenimiento, ¿no? Igualmente con Saturno en Piscis, en 1995, Microsoft lanzó Windows 95 y también lanzó Internet Explorer, es decir, antecedentes ya dinosauricos de esas interfaces que utilizamos actualmente y que siempre quedarán en la memoria colectiva como la primera piedra sobre la que se construyó todo un universo de información posteriormente, ¿no? Me pregunto si, siguiendo con estos antecedentes, la realidad virtual y la inteligencia artificial, como el reciente chat GPT, modificarán de nuevo nuestra interacción con los dispositivos electrónicos o con nuestra forma de navegar por Internet, ¿no? Por otro lado, con Saturno en Piscis sería de esperar una progresiva disolución de puestos laborales, tal vez a causa precisamente de modelos de inteligencia artificial o robots que suplantan al trabajo humano, un tema que yo creo que tendremos que confrontar sí o sí durante las 2 décadas que Plutón pase en Acuario. Paralelamente, también podría suceder que varios sectores profesionales que siempre habían gozado de cierto estatus entren también en un periodo de contracción, en un periodo difícil, ¿no? Y eso me hace pensar en las miles de personas del sector tecnológico que, después de haber disfrutado de muy buenos trabajos, están ahora desempleadas tras todos estos despidos masivos de 2022 y 2023, ¿no? La noria de los perfiles profesionales más buscados vuelve a girar abruptamente y eso tal vez nos lleve a plantear diferente las prioridades y nociones que tenemos del trabajo. De hecho, el tema de la jornada laboral de 4 horas, el trabajo flexible, la dignificación del ocio y del tiempo de descanso o incluso la necesidad de desconexión del trabajo serán conversaciones necesarias también con Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a clamar de algún modo el derecho a jugar, a pasarlo bien, a entretenernos, ¿no? A distraernos también. Otro tema que rige Piscis es la tele y en septiembre de 1994, con Saturno en Piscis, se estrenó la popular serie Friends, que es una de las producciones más famosas, conocidas y longevas de la historia de la tele. Y es que, claro, Saturno está hecho para durar y en Piscis da lugar a producciones que se extienden en el tiempo o que quedan en el imaginario colectivo durante varias generaciones. Otra serie que va a tener ahora su primer retorno de Saturno es Evangelion, una de las series niponas más conocidas, una serie de culto, ¿no? El cine, también un tema pisciano, experimentará, pienso yo, sus momentos más altos y bajos durante este tránsito de Saturno en Piscis, que suele llevar al cine a sus extremos. Por un lado, es posible que haya menos producciones, muchas de ellas pobres o aburridas, predecibles o de poca sustancia, ¿no? Digamos que Saturno en Piscis puede ser bastante aburrido, ¿no? Pero luego, por otro lado, también podría haber alguna que otra producción cinematográfica que marque un antes y un después o que resulte ser la base de otras formas de hacer cine a partir de ese momento. Por ejemplo, tenemos un antecedente muy claro, ¿no?
Durante el último tránsito de Saturno en Piscis se estrenó en 1995 Toy Story, que es el primer largometraje animado en su totalidad por ordenador. A partir de ahí empezaron a desarrollarse animaciones por ordenador, enteramente hechas con ordenador. Esa fue la primera, ¿no? Con Saturno en Piscis, la técnica del cine y especialmente la técnica de la ilusión experimenta siempre un desarrollo. También se hace en pelis que quedan en la memoria popular, como por ejemplo el último tránsito de Saturno en Piscis, pues nos dejó Forrest Gump, El Rey León, Pulp Fiction, Pocahontas, Los Puentes de Madison, Braveheart, Jumanji y Trainspotting. Así que son pelis que yo creo que la mayoría de nosotras hemos visto o por lo menos hemos escuchado hablar de ellas, ¿no? Saturno en Piscis genera cine que queda en la memoria, ¿no? En cuanto a la música, que es otro tema estelar de Piscis, este tránsito de Saturno podría dar lugar a un fuerte retorno de la música clásica, si es que alguna vez se fue. La tendencia es regresar a instrumentos, composiciones y formatos tradicionales, desarrollando técnicas musicales que hacen énfasis en el control de las intérpretes y en el virtuosismo. Podrían darse algunas de las más bellas interpretaciones de piezas clásicas. De algún modo, Saturno en Piscis nos lleva a la imagen de la directora de orquesta como eminencia y virtuosa, dirigiendo el sonido de forma sensible y magistral. En contraposición, la música popular podría inclinarse con más fuerza hacia su versión más simple, sobria y esquelética, evocando reacciones sencillas y viscerales a través del ritmo. Saturno es el planeta de la desigualdad social, en cierto modo. Y en este caso, la música será un estupendo ejemplo para comprender el tipo de desigualdad a la que nos enfrentamos con Saturno en Piscis, que es una desigualdad cultural. Si pensamos en el concepto, por ejemplo, de capitalismo cultural, vemos que dependiendo del tipo de música a la que hayamos tenido acceso, tendemos a forjar gustos y preferencias musicales determinadas. El gusto musical no es algo innato, es algo que se educa, ¿no? Y de un modo u otro, ahora podría agrandarse mucho la brecha entre esa cultura de élite y la cultura popular, en donde encontramos, por ejemplo, virtuosas de la música que denostan lo que escucha el populacho, digamos, y también pues personas que son célebres de la música popular, por ejemplo, que denostan el elitismo o el clasismo de otro tipo de intérpretes, ¿no? Y bueno, a veces, por supuesto, en contadas ocasiones, con Saturno en Piscis también se podría dar una conexión súper interesante de ambos universos, ¿no? Para dar lugar a algo más. Pero este tema de la desigualdad cultural creo que va a ser también un tema interesante, ¿no? Interesante también en el sentido de hacia dónde va el presupuesto, por ejemplo, en una feria de arte gubernamental, ¿no? ¿Qué tipo de conciertos se apoyan? ¿Qué tipo de cultura se apoya, ¿no? Eso va a ser un tema también interesante de este tiempo. En cualquier caso, podríamos esperar progresos sustanciales en la industria musical, artística y cinematográfica. Tal vez estemos ante el final de los cines tal y como los conocíamos, por ejemplo, o tal vez implementemos nuevas formas de escuchar música o de ver películas. Las regulaciones y restricciones por copyright podrían fortalecerse mucho ahora también. Saturno en Piscis tiende a obstaculizar el flujo libre del arte. Eso podría ser un problema, ¿no? A nivel de modas también, que hasta cierto punto tienen relación con Piscis, los zapatos y la moda relacionada con los pies siempre serían un tema muy de Saturno en Piscis, ¿no? E igualmente también podría haber mucha gente famosa escribiendo sus memorias, gente conocida que se retira del foco mediático o personajes que reciben un homenaje a toda una carrera artística o humanista. Con Saturno en Piscis sería el momento de materializar algo inspirado, algo que represente el sentir de la época. Mientras tanto, también es posible que surja el nuevo deseo de conservar y restaurar obras artísticas que nos haya legado el pasado. De hecho, la última ocasión que Saturno estuvo en Piscis, se abrió al público una vez más la Capilla Sixtina después de haber estado 13 años bajo restauración. Entonces, también la preservación del arte del pasado pues será un tema importante, ¿no? Yendo al 12º punto,
Claro, cosas raras, espirituales o misteriosas. Si algo rige el signo de Piscis son los misterios por resolver, la ambigüedad y las señales inciertas que inspiran a creer en algo que está más allá de toda lógica. Con Saturno en Piscis, la sensación de confusión o de no ver nada dentro de la niebla puede dar lugar a algún que otro parón prudencial, donde prefiramos detenernos y darnos tiempo hasta acomodarnos de nuevo a lo que se siente raro. La sensación inquietante e imprecisa de que hay otra realidad que se está gestando podría a veces contrariar lo que dictan las apariencias de lo sencillo con Saturno en este último signo. Es de esperar, por ejemplo, que la fantasía llegue a expresarse de forma especialmente estructurada, creando todo un universo alternativo. De hecho, El Señor de los Anillos fue publicado en 1954, lo que quiere decir que terminó de escribirse en plena conjunción de Saturno y Neptuno. La fantasía toma cuerpo y es una fantasía trabajada en todos sus pormenores, buscando el realismo. De algún modo, Saturno en Piscis nos hace tomarnos como una prioridad la realización de sueños e ilusiones, hace que nos los tomemos en serio, ¿no? Igualmente, algo inicialmente confuso o neblinoso puede tomarse muy en serio con Saturno en Piscis o utilizarse como base para continuar elucubrando más adelante. No es de extrañar, por tanto, que Saturno en Piscis tenga relación con asuntos extraños, misterios de otras realidades paralelas, mágicas o expresiones espirituales algo exaltadas. Paralelamente, también es un tránsito que puede echar abajo muchas fantasías largamente sostenidas en el tiempo, creando un difícil choque de realidad que contraría el sentimiento colectivo. Un ejemplo extraordinario de esto sucedió en 1994 cuando, con Saturno en Piscis, un equipo de profesionales se decidió a analizar una fotografía que siempre se había tomado como la prueba irrefutable de la existencia del monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness es todo un personaje en ese lugar, ¿no? Y de alguna forma pues es algo que toca mucho la fibra sensible de mucha gente, ¿no? Bueno, pues tras el análisis de esta fotografía supuesta del lago Ness, se declaró oficialmente que la foto era un fraude. Claro, a pesar de los sentimientos de mucha gente que fueron heridos con ese golpe de realidad, todavía el mito de este monstruo perdura. Son las contradicciones curiosas a las que da lugar Saturno en Piscis. Algo imposible o altamente improbable se muestra como una realidad, porque independientemente de que las pruebas digan lo contrario, en Piscis queremos creer en el monstruo del lago Ness. Entonces, no importa que nos digan que es mentira o que es un fraude, queremos creer, ¿no? También en 1994, con Saturno en Piscis, en la isla de Tenerife, que está en España, hay personas que aseguran haber recibido supuestamente la visita de la Virgen de Candelaria. Hasta ahí más o menos todo bien, porque en general hay muchos lugares del mundo en donde se reportan este tipo de apariciones, dependiendo de las creencias de cada cual, ¿no? Pero lo que me llamó la atención de esta noticia es que esta Virgen, digamos, se apareció una vez más con Saturno en Piscis después de 30 años. Es decir, la gente aseguraba que después de 30 años sin verla, habían vuelto a ver a la Virgen de Candelaria. Curioso, ¿no? Es decir, 30 años antes, también con Saturno en Piscis, también aseguraron haber recibido una visita de esta Virgen. Esto sugiere una extraña regularidad, sugiere que si damos continuidad al ciclo, ahora también podría darse una vez más otro avistamiento mágico de este estilo. Pero lo curioso de este tipo de supuestas experiencias religiosas, espirituales o mágicas es que cualquier certeza se escurre como un pez, y en cualquier caso las creencias no siempre son amables. Entonces, si nos hace felices creer que hemos visto a la Virgen, pues estupendo, ¿no? Pero también digamos que Saturno en Piscis puede dar lugar a creencias no tan simpáticas, ¿no? De hecho, la última vez que Saturno visitó Piscis, se reportaron varios casos de sectas que tuvieron una conclusión trágica. En particular, me llamó la atención el caso de una secta suizo-canadiense llamada la Orden del Templo Solar. Vaya nombre, ¿verdad?
que digamos, fue un ejemplo muy literal de lo que puede llegar a Saturno en Piscis, ¿no? Porque según las noticias, las personas que formaban parte de este grupo sectario se suicidaron conjuntamente tomando tranquilizantes. Los tranquilizantes, el suicidio, la secta, el estar al margen del resto de la sociedad, todo es muy Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, bueno, siempre que Piscis se activa, conviene tener mucho cuidado con el lugar en el que elegimos depositar nuestra fe. Es muy importante. De hecho, Saturno en Piscis podría dar lugar también a comunidades aisladas del resto de la sociedad en las que se fomentan ciertas prácticas o ciertas creencias. Y no en vano, Saturno en Piscis nos lleva a la imagen de la monja zen que medita sola en las montañas, observando cómo la niebla baja las laderas en perfecto silencio, en perfecta soledad, ¿no? Digamos que Saturno en Piscis tiene esa parte mística, mágica, propia del signo, ¿no? La última vez que Saturno estuvo en Piscis, por cierto, el Dalai Lama proclamó que un niño de 6 años era la 11ª reencarnación del Panchen Lama, que es la segunda autoridad religiosa más importante del Tíbet. Con Saturno en Piscis, lo mágico se encarna o se reencarna en este caso. Toma cuerpo, ¿no? Lo mágico toma cuerpo. En este sentido, también es un tránsito que favorece mucho el ejercicio de rituales y también la práctica de habilidades mágicas con las que poner en práctica nuestras creencias. Es un tiempo de, digamos, habilidades de maga y bruja, totalmente, ¿no? De hecho, Saturno en Piscis nos lleva directamente a la idea de templo, a un lugar sagrado, alejado del universo cotidiano, donde vaciar y disolver el ruido del mundo y desarrollar una vida contemplativa y meditar, ¿no? Representa, digamos, la realización de todo un mundo simbólico. En este sentido, es curioso que la comunidad astrológica se ha venido planteando, se ha venido hablando mucho, ¿no? Pues de qué va a suponer este tránsito de Saturno en Piscis para la astrología, el tarot, el yoga o incluso disciplinas alternativas o espirituales, ¿no? Y bueno, en mi opinión, podríamos esperar un efecto ambivalente. Por un lado, la popularización de estas disciplinas ya es un hecho y Saturno en Piscis puede venir a consolidar o incluso institucionalizar estas prácticas. De hecho, ya de un tiempo a esta parte hemos visto cómo se habla incluso de cartas astrales o de astrología en series de televisión, en telediarios, etcétera. Hay gente famosa que está hablando de esto, es decir, ya forma parte de un modo u otro de la cultura popular, ¿no? Pero claro, precisamente ante esta consolidación de estos sistemas simbólicos y arquetípicos, Saturno en Piscis también podría traer una resistencia y un rechazo importante a todo esto. Es decir, Piscis nunca termina de definirse, por mucho que Saturno lo navegue, y posiblemente estos años no basten para resolver el debate social que gira en torno a la espiritualidad y a estas prácticas, ¿no? Pero hay algo que está claro y es que habrá una mayor atención puesta en la forma en que se desarrollan estas prácticas, porque eso es algo que siempre cuestiona Saturno, el cómo de las cosas, ¿no? Sea como fuere, creo que sería de esperar que se cuestione la legitimidad de ciertas personas para ejercer ciertas prácticas o para hacer determinadas afirmaciones y sobre todo que se cuestione cómo encajan estas cosas con el resto del mundo real. Por ejemplo, que es algo que comenté hace pues bastantes semanas ya en Twitter, ¿no? Que es algo directamente relacionado con Saturno en Piscis y es la gemoterapia, ¿no? Es decir, el uso mágico o espiritual de piedras y gemas que están regidas por Saturno. Por cierto, las piedras, las gemas, ¿no? Son algo saturnino. Entonces, el uso espiritual de piedras o la gemoterapia pues es un tema súper de Saturno en Piscis, ¿no? Es un universo sugerente y fascinante, no hay duda, pero el otro día, viendo un documental sobre la explotación del cuarzo rosa y el modelo de minería y de comercio que generó precisamente el auge de la gemoterapia, pues se me hizo claro que hay algo que no termina de cerrar ahí, ¿no? Es decir, para que yo tenga un colgante de buenas vibraciones, hay un montón de gente y también niños que están trabajando sin derechos ni medidas de seguridad en las minas, todo para proveer un suministro constante de, por ejemplo, cuarzo rosa
religiosa ante la alta demanda de buenas vibras, ¿no? Es decir, la espiritualidad es ya un negocio consolidado y no es tan alternativo ni tan pequeño como cabría suponer. Saturno en Piscis va a venir a ordenar un poco todo esto. Entonces tocará preguntarnos si somos coherentes con los materiales o los medios que utilizamos para conectar con nuestra espiritualidad o con las implicaciones sociales de nuestras prácticas, ¿no? En este mismo sentido, creo que Saturno en Piscis también va a consolidar del todo las creencias sincréticas, es decir, la espiritualidad a la carta, que bebe de un montón de referencias y de culturas globales para componer de una forma personalizada mitologías personales complejas. Es un fenómeno que hemos visto crecer mucho ya en las últimas décadas y que cada vez se muestra más consolidado. Nos encontramos en un momento en el que una misma persona puede creer, pues no sé, en la reencarnación tibetana, el animismo sintoísta, el feng shui, alguna santa de su devoción, los ángeles, los mitos nórdicos y las visiones chamánicas, por hacer un combo aleatorio, ¿no? Cada cual tiene su propio combo de sensibilidades y espiritualidades, ¿no? Entonces, bueno, las religiones del libro, por cierto, pues tienen por delante ese complejo dilema de adaptarse a la vida moderna o sucumbir. Saturno en Piscis habla también de instituciones religiosas y después de todo, Piscis es un signo de apertura, mímesis y adaptación. De hecho, la última vez que Saturno estuvo en Piscis, en 1994, la Iglesia anglicana se adaptó a los tiempos modernos y admitió entre sus filas a las primeras sacerdotisas mujeres. Unos meses después de esto, el Papa del momento, Juan Pablo II, emitió una nota confirmando que solo los hombres ejercerían el sacerdocio en su religión. Bueno, ok, es decir, tal vez volvamos a escuchar sobre este tema estos años de Saturno en Piscis, ¿no? ¿Quién tiene acceso y quién no a la magia o a la espiritualidad o al sacerdocio? En cualquier caso, bueno, creo que hemos hablado de una panorámica muy amplia de toda una serie de temáticas que podría traer consigo Saturno en Piscis. Os agradezco mucho que me hayáis acompañado hasta aquí y bueno, un abrazo muy grande. Hasta la próxima.